El principal atractivo económico de México ha sido por mucho tiempo la mano de obra barata y calificada. Sin embargo, en los últimos años hemos presenciado cambios muy importantes en cuanto a derechos laborales. Pero, ¿qué los originó y qué tiene que ver el comercio? Hoy vamos a hablar del capítulo 23 del TEMEC, el capítulo laboral. Pero antes, un poco de contexto. En 1994, tras un intenso proceso de negociaciones, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como Telecán, del que formaban parte México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado creó una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo y fue un paso determinante hacia la integración regional en América del Norte y la apertura comercial de México. Sin embargo, las críticas al Telecán fueron muchas y muy variadas, desde la desigualdad económica persistente en México frente a sus socios, hasta la falta de regulación en materia laboral o ambiental. Paralelo al Telecán, los tres países suscribieron el Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte, ACLAN, el cual buscaba mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la cooperación laboral, pero que no homologaba la legislación en esta materia ni establecía instituciones supranacionales. A instancias del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que renegociarse el Telecán, culminando con la entrada en vigor en 2020 de un nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Tanto Estados Unidos como Canadá consideraban que sus trabajadores se veían perjudicados por las prácticas laborales de México, por lo que ambos gobiernos presionaron para que el nuevo tratado incluyera disposiciones laborales más sólidas. Así, el capítulo 23 del TEMEC incluyó por primera vez disposiciones en materia laboral. En primer lugar, las partes reafirmaron sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y se comprometieron a garantizar los derechos laborales, a la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Asimismo, las partes se comprometieron a no dejar de aplicar sus leyes laborales, por acción o inacción, en una manera que afecte al comercio o la inversión entre ellas, además de promover el cumplimiento de dichas leyes mediante mecanismos como inspecciones, informes, registros, comisiones obrero-patronales y servicios de mediación, conciliación y arbitraje. Una de las disposiciones más importantes es la obligación de las partes de prohibir la importación de mercancías que hayan sido producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil forzoso u obligatorio. Las partes también se comprometieron a garantizar que los trabajadores y los sindicatos puedan ejercer sus derechos laborales en un clima libre de violencia, amenazas o intimidación. Igualmente se comprometieron a la protección de los trabajadores migrantes, sean o no nacionales de alguna de las partes. El TEMEC también obliga a los tres países a eliminar la discriminación en el centro de trabajo y promover la igualdad de la mujer al implementar políticas para proteger a los trabajadores contra la discriminación por sexo, embarazo, orientación sexual, identidad de género y responsabilidades de cuidado, así como adoptar licencias de maternidad o paternidad y proteger contra la discriminación salarial. El tratado también establece mecanismos para que los tres países cooperen en materia laboral, lo que puede darse a través del intercambio de información, viajes de estudio, investigación colaborativa o intercambio de conocimiento técnico especializado. La cooperación se da principalmente respecto a las leyes y prácticas laborales, la identificación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, la violencia contra los trabajadores, la seguridad y salud en el trabajo, el combate a la discriminación, la remuneración en el trabajo, la promoción de la productividad y la competitividad, entre otros temas. Igualmente se estableció el mecanismo de diálogo cooperativo, que puede ser iniciado por cualquiera de las partes. El TEMEC también creó una nueva institución, el Consejo Laboral, integrado por representantes de alto nivel de los tres gobiernos de los respectivos ministerios de Comercio y Trabajo. Este consejo se reúne al menos cada 2 años y tiene como propósito fundamental revisar e informar sobre el funcionamiento y efectividad del capítulo laboral. Todas sus decisiones se toman por consenso y se hacen públicas. Cada una de las partes está obligada a designar una oficina o un funcionario como puntos de contacto dentro de sus ministerios del trabajo, para abordar cuestiones relativas al capítulo laboral del TEMEC. En cuanto a la solución de controversias sobre el capítulo laboral, este señala que cualquiera de las partes puede solicitar consultas laborales con otra de las partes. Si los países en cuestión no logran encontrar una solución mutuamente satisfactoria en el marco de las consultas, cualquiera de los involucrados puede pedir que se reúnan sus respectivos ministros del trabajo para tratar de resolver el conflicto. Si este segundo paso también fracasa, la parte solicitante puede pedir que se reúna la comisión del tratado y posteriormente que se establezca un panel.
Por su parte, el anexo 23A del TEMEC establece disposiciones sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, incluyendo la obligación de México de establecer el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, prohibiendo la injerencia de los empleadores en las actividades de los sindicatos, así como la discriminación por participar en actividades sindicales y la negativa a la negociación colectiva con sindicatos debidamente reconocidos. Igualmente, obliga a México a establecer órganos independientes e imparciales en materia laboral, incluyendo una entidad independiente para la conciliación y registro de sindicatos y contratos colectivos y tribunales laborales independientes. Asimismo, México queda obligado a disponer en las leyes la elección de líderes sindicales mediante voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato, la resolución por los tribunales laborales de los conflictos sobre representación sindical, el requisito de que los contratos colectivos reciban el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por ellos, la comunicación de los contratos colectivos y los estatutos sindicales a los trabajadores y la publicidad de todos los contratos colectivos vigentes mediante un sitio web. Todos estos cambios se han visto reflejados progresivamente en las leyes mexicanas, y sin duda han venido a revolucionar el panorama de los derechos laborales y la vida de millones de trabajadores en México, así como la dinámica de la relación de nuestro país con Estados Unidos y Canadá, todo con base en un tratado de libre comercio.